capítulo número 1. Ahí lo tiene el hermano, amén. Y usted va a ir leyendo junto conmigo. Vamos a leer por el momento hasta el versículo número 7 y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú nos hables, Dios mío, que nos ayude a entender tu palabra, Señor, y lo que tú tienes preparado para nosotros. Edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta, que es una epístola significa carta, cuando nosotros lo traducimos de esta forma, es del apóstol Pablo a los romanos, la iglesia que estaba en Roma, hoy en día Italia. Pablo era mitad romano y mitad judío. Su madre era judía y su padre era romano, o sea que tenía las dos nacionalidades, y él conocía mucho la cultura gentil y la cultura judía. Ahora, si ustedes ven que en este pasaje que acabamos de leer, él comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Vamos a ir poco a poco. Siervo. Cuando Pablo, él no dice superapóstol, superdotado, superdoctor, superingeniero o superdidacta. Él comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo quiere decir nada más que sirviente o esclavo, según la palabra del Señor. Y dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El apostolado de él, ustedes saben que fue un apostolado especial. Jesús había escogido sus 12 apóstoles. Uno le robaba, que fue el que se ahorcó después, Judas, y después escogieron a Matías. Más adelante en el libro de los Hechos lo vemos en el capítulo número 1. Vemos que escogió a 12 apóstoles en particular. Jesús los llamó, se pasó toda la noche orando y escogió los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, Pablo era un perseguidor del evangelio. ¿Qué es lo que es un perseguidor? Uno que agarraba a los cristianos, se metía a las casas y se los llevaba a rastro y los metía a la cárcel, y muchos hasta morían. El primer mártir de la iglesia, ahí estuvo Pablo, junto al primero que mataron, a Esteban, a pedradas. Allí estaban, y dice que pusieron la ropa a los pies, porque él se llamaba Saulo. Dios le cambia después el nombre, y vamos por parte de ahí. Ahora, Pablo era un perseguidor, y Dios hizo que la película se invirtiera, que todo volviera de perseguidor a ser perseguido. Y cuando él dice que iba a buscar a los cristianos que estaban en Damasco, miren que él se fue por todo el Asia Menor buscando cristianos. Los sacerdotes y los fariseos y los escribas, aquellas personas que tenían poder religioso y político, en ese tiempo le dieron cartas para que Pablo hiciera ese trabajo. Él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Si no eres judío, si no adoras a Dios de la manera que lo hacemos nosotros con nuestros ritos, ceremonias, y tú no estás calificado para adorar a Dios. Simplemente pensaban que era una secta. Pero ¿qué sucede cuando Dios se le aparece en el camino? Todos sabemos eso. El que no sabemos, vamos a ver qué fue lo que pasó. Mientras él iba a buscar a los cristianos para meterlos presos, para matarlos y para perseguirlos, dice que una luz resplandeció, dice, más fuerte que la luz del mediodía. Fue por el mediodía, más que el mismo sol. Y le dijo en hebreo de esta forma: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga,
Las personas que estaban con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Él tampoco pudo ver a nadie. Y dice que él cayó al suelo y dice que cuando se levantó ya él no podía ver, quedó ciego con aquella luz. Pero hubo una conversación entre aquella luz, porque Dios es luz inaccesible. Quiere decir que nosotros como seres humanos no podemos acceder a sus misterios, a sus profundidades, porque es inaccesible. Dios nos muestra o nos deja ver ciertas cosas bien pequeñas. Nosotros pensamos ya que somos los más grandes del mundo. A veces nos usa en una sanidad o un dolor de cabeza o echar fuera un demonio, y hay personas que se creen que es lo más grande del mundo. La Biblia dice que Dios habita en luz, ¿cómo? Inaccesible. Nadie podría aguantar el esplendor del sol a las 12, mirarlo, ¿verdad? Porque se quedaría ciego en ese momento y le afectaría también a su visión. Ahora Pablo, cuando él está hablando ahí en esta luz, le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice a la luz, porque le está hablando en hebreo. Pablo hablaba a hebreo, arameo, latín, griego, hablaba varios idiomas, pero en esta conversación fue en hebreo. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow, es algo tremendo. Jesús tenía un propósito. Aparte, recuerde, cuando Dios tiene un propósito con usted, van a venir pruebas, van a venir situaciones, van a venir tropiezos, van a venir zancadillas, van a venir diferentes tipos de vicisitudes en el mundo. Pero cuando el propósito está de Dios, si Dios mismo tiene que ir a ese lugar, lo va. Porque Pablo se había tomado muy en serio matar a los cristianos, exterminarlo completamente. Y el Señor dijo: bueno, yo me lo voy a aparecer en el camino. Y habló con él y después le dijo: mira, tú vas a sufrir por causa del evangelio, tú te vas a convertir. Y así fue la historia. Después usted puede buscarlo en sus casas, en el libro de los Hechos. Vemos la conversión de Saulo. De a partir del capítulo 5, 6, 7, 8, comienza a relatar todos estos milagros. Ahora, Pablo dice que fue apartado para el evangelio de Dios, versículo 1, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. La palabra del Señor dijo que vendrían tiempos cuando Dios se revelaría, donde iban a profetizar sus hijos, donde los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, donde el Espíritu Santo iba a venir sobre diferentes personas y estas personas iban a predicar la palabra del Señor. A eso vino Jesús. Si usted ve que Jesús vino a traer restauración, a traer perdón, a traer redención a la tierra, porque la tierra estaba completamente corrompida. Y entonces a los que él escogió, aquellos que creyeron en él, le dio, ¿qué cosa le dio? Dones espirituales, regalos, le dio la bendición y le dijo: vayan y prediquen el evangelio. Ahora Pablo pasa, como dije, de perseguidor a perseguido. Él iba corriendo detrás de los cristianos para matarlo, y no fue que los cristianos después se viraron a matarlo. Él se unió al cristianismo. Él relata su conversión y tuvo que pasar por grandes problemas. Fue arrastrado, fue apedreado, azotado, tuvieron que bajarlo por una canasta, cosas tremendas. Sufrió naufragio, etcétera, etcétera. Y ahora Pablo le dice aquí, en la epístola de los Romanos, que significa la revelación por la justicia de Dios, él está haciendo una introducción cómo nosotros somos llamados a ser santos y llamados por el Señor. El versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, versículo número 6 o 7, ¿verdad? Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué cosa? Santo. Ahora, la palabra santo, quizás mucho tú le preguntes, a mi país tú vas a una persona que no conozca del evangelio, ¿y qué es lo que es ser santo? ¿Y sabes lo que te van a decir las personas? Vestirse de blanco. Eso le dicen santos a esas personas. Ponerse collares de esos de la brujería, le dicen que son santos. Estas personas rasparse el cabello, a tener pacto con los demonios, tener varios hijos o ahijados para hablarle de la brujería. Eso es lo que conocen como santos. Pero sin embargo la escritura donde nos dice llamado a ser santo significa estar apartados.
¿Qué quiere decir apartados? Separados. ¿Se recuerdan cuando los jóvenes hebreos fueron llevados por la fuerza a Babilonia? Que fue Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, que en realidad ellos no se llamaban así, le cambiaron el nombre. Uno era Belsasar, el otro así que era Daniel. Bueno, no me recuerdo los nombres, me acuerdo más los nombres que le dieron babilónicos. Pero estos tres jóvenes, incluyendo a Daniel, dice que ellos ¿qué cosa? Pusieron en, ¿dónde? En su corazón. ¿Qué cosa? ¿Hacer qué cosa? No contaminarse con la porción del rey. ¿Pero por qué contaminarse? Porque la porción del rey estaba ofrecida a los demonios. Ellos tenían altares de ídolos, tenían diferentes tipos de costumbres, adoraban a la muerte, adoraban a Baal, qué sé yo, a Astaró, a Astaré, lo que a ellos se les ocurriera. Y primero tenían sus templos y esas comidas las ponían allí en esos templos. Después que esas comidas estaban aquí llenas en aquellos templos que llegaban ahí, las agarraban y entonces se las daban a las personas porque ya habían estado bendecidas. Pero su creencia, su fe, no le impedía comer ese tipo de comida. Por eso ellos propusieron ser, ¿qué cosa? Ahí está, ¿qué cosa? Santos, exactamente, ser santos. Apartados, ser diferente a los demás. Y si usted ve que el resultado que hubo en pocos días fue muy diferente al resultado de los demás. Estaban más robustos, estaban más fuertes, tenían más conocimiento, más sabiduría, porque ellos propusieron ser, como dije, santos, de esta forma. En el versículo número 8, Pablo dice que él desea visitar a Roma. Primeramente dice Pablo: doy gracias a mi Dios, versículo 8, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué maravilloso. Había una iglesia poderosa en Roma. Había una iglesia que estaba bien fuerte y dice que se estaba divulgando ¿por dónde? Todo el mundo. Recuérdese que en ese tiempo, cuando Pablo estaba predicando, cuando Pablo le estaba escribiendo, estamos hablando en el año 57 después de Cristo. O sea, unos 24 años después que Jesús muriera, resucitara y se fuera, unos 24 años después. Roma era la capital del mundo. Por eso se dice ese dicho: todos los caminos van a Roma. ¿Por qué? Porque era el centro comercial, era el centro religioso, era el centro político del mundo. Pero la iglesia que había en Roma era una iglesia tan poderosa que la fe de ellos estaba tan fuerte que dice que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. Es algo tremendo. ¿Por qué? Porque allí iban los partos, los medos, los elamitas, los de Cirene, los del Ponto, los de Siria, los de África, los de Egipto. Todas esas naciones tenían que pasar obligatoriamente a Roma. Y muchas de esas naciones venían siendo estados o venían siendo provincias de Roma. Por eso tenían que pasar por allí. Y todas estas personas, dice, veían que de la fe tan grande que tenía. Versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien cesar hago mención a vosotros siempre en mis oraciones. Eran hijos espirituales de Pablo. Pablo vivía orando, dice, cesantemente. A mí me encanta la historia de Pablo, la vida de Pablo, su biografía. Pablo le dice a los colosenses: hay que orar. A los tesalonicenses: hay que orar sin cesar. A los efesios: orando en todo tiempo. Ahora a los romanos: orando en todo tiempo también. Entonces era un hombre en realidad que vivía orando. Aparte de que él trabajaba. ¿Cuál era su trabajo? ¿Hacía qué cosa? Carpas, tiendas de campaña, que era lo que vivían, eran en pueblos nómadas. Los nómadas compraban esas casas, que son sus casas, estaban fácil. No como hoy en día que nosotros tenemos que buscar el chirro, el no sé qué, los clavos, que compré, estos tornillos no van, esto no sirve. No, lo de ellos era una carpa, la ponían, cuando no les gustaba este lugar, la levantaban, como decían, levantaban la carpa y se iban para otro lugar. Pero ese era el negocio de Pablo, haciendo carpas. Y mientras hacía este negocio, predicaba y oraba al Señor. Dice el versículo número 10, rogando de que alguna manera tenga al fin
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él le estaba mandando esta carta, él quería ir a Roma. Y sí llegó a ir a Roma. Pero eso fue su final después. A él lo mataron en Roma. A él lo decapitaron en Roma. Él llegó a predicarle no solamente al emperador romano, que en ese tiempo era César Augusto, sino que también le predicó a Festo, a gobernadores, a reyes, a una cantidad de gente importante. Dios lo escogió para esto, para que predicara el evangelio antes de morir. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Eso que está diciendo Pablo es real. No quiere decir que Pablo tenía una varita mágica. ¿Don de lenguas para ti? ¿Don de profecía para ti? Pablo los iba a llevar, los iba a entrenar, que eso es lo que hacía Pablo como apóstol. Él llegaba a un lugar, si lo aceptaban en una casa, por ejemplo en la casa de Febe, a él lo aceptaron. O la madre de Timoteo, que era Loida, y Eunice, la abuela, también él predicó y fundó iglesia en ese lugar. Después que la obra avanzaba, que las personas habían recibido algún conocimiento y que podían andar por sí solos, ¿qué hacía Pablo? Se echaba fresco, ¿verdad? Ahora sí la hice, ya tengo bastante gente a vivir, ¿no? Pablo ponía un pastor allí y se iba a otro lugar. Si usted ven en la parte de atrás de sus Biblias, la mayoría de las Biblias tienen un mapa. ¿Ustedes no lo han visto? Y los mapas dicen primer viaje misionero de Pablo, ¿recuerdan? Segundo viaje misionero de Pablo. Tercer viaje misionero de Pablo. Y el cuarto viaje misionero dice viaje a Roma. Y si usted ve bastantes círculos para aquí, para allá, y rayas de tanto que Pablo predicó, a caballo, a pie, en mula, en camello, en barco, que no habían carros ni nada de eso en ese tiempo. Entonces, Pablo no tenía ese poder, simplemente él iba a ir allí y le iba a enseñar la escritura. Arriba, la iglesia necesita tener dones espirituales, pero ¿cómo la iglesia los tiene? ¿Sentado? ¿O orando y buscando de Dios? Porque hay veces que uno dice, oye, pero aquel, ¿por qué Dios lo usa? ¿Por qué aquel, yo veo que Dios lo bendice tanto? Pero cuando tú vas a la vida real, esta persona se acuesta de rodillas, se levanta de rodillas, vive de rodillas y vive delante de la presencia del Señor. Por eso es que Dios lo bendice. Hoy sí oía una predicación y decía el que estaba predicando, hoy en día se ha caído en un fanatismo tan grande que dicen las personas, Dios me dijo. Y yo digo, oye, eso también yo lo estaba pensando en esto. Y cuando tú analizas la vida particular, espiritual de esa persona, Dios no pudo haberle hablado de esa persona. Ahora, Dios puede hablarle a través del Espíritu Santo para convencerlo primero de justicia, de juicio y de... Porque las personas, la mayoría que dicen, Dios me dijo, están en pecado. No hacen nada por Dios. Y entonces dice, Dios me dijo. No, te dijo Dios, te dijo tu imaginación. Para no irnos más allá que el diablo, ya no vamos a exagerar ahí. Pero la imaginación humana es algo terrible. Me viene una voz a la mente y pienso que es Dios el que me está hablando a mí. Sí, Dios puede hablar, pero Dios te va a poner en tu corazón, oye, haz esto otro. Porque recuerden cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento, cuando Él decía, yo te voy a bendecir. Y hacía una lista tan hermosa, ¿verdad? Pero al final venía la sentencia. Pero, ¿recuerdan? Tienes que cumplir fielmente, estrictamente la palabra que yo te voy a dar para que te vaya bien, como hemos dicho, en la ciudad, en el campo, al acostarte, a levantarte, a donde quiera que yo esté. Porque ¿cómo Dios me va a bendecir a mí si yo no me le acerco a Dios? La palabra dice acercaos a. Y Él
Oye lo que dice la palabra, no es quiere decir Dios se va a acercar a buscarnos. No, Dios no nos necesita, siempre lo he dicho yo. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos su amor, su perdón, su cuidado, su sanidad, sus milagros. Y Dios no quiere. ¿Qué ganancia tiene Dios con nosotros? Ningún tipo. Nosotros somos los que recibimos la ganancia. La palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Dónde? Oye, Santiago 4:8, se lo sabe de memoria, no me lo sabía. Dice, pero no quiero, hermanos, que versículo 13, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, y aquí está, entre paréntesis, he sido estorbado. Miren eso. Un hombre de tal calibre, había un estorbo. No dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Fue estorbado. No sabemos, hay veces que hacemos proyectos y son proyectos que son buenos, que a Dios le agrada, y entonces viene un estorbo. Recuérdese lo que hablamos el domingo. Todo lo que, ¿fue el domingo? Me parece que sí fue el domingo. Todo lo que le quite la bendición de Dios, lo que le sirva de estorbo y de tropiezo, ¿qué tiene que hacer usted? Deséchelo, quítelo. Hijo, padre, madre, amigo, posesiones. Si usted le está quitando la bendición de Dios, si a usted lo está apartando de la meta, como dijo Pablo, prosigo a la meta. Él dice, prosigo al blanco, un blanco. ¿Sabe? Un target. Ahí donde tira. Si usted va a tirar en el target y usted mira para otro lado, la flecha no va a caer ahí. Tiene que estar mirando ahí. Entonces, todo lo que a nosotros no sea de estorbo, hay que quitarlo. Aunque duela. Hay veces que duele, y duele de verdad. Y déjame decirle, y cuando Dios te habla, duele cantidad. Oye, no estás haciendo lo que tienes que hacer, no estás orando lo suficiente, no estás ayunando, no estás vigilando, y entonces uno se enoja, no con Dios, con uno mismo, porque uno sabe que debe de hacer esas cosas. Y entonces, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué? ¿Cómo es que dicen aquí los hermanos cuando son lazy? Otras cosas, por desidia, no me sabía esa. De desidiosos, ¿no? Ok. Versículo 16 dice, ahí vemos dos versículos tremendos, 16 y 17, porque dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo. ¿De qué cosa? Del evangelio. Hay personas que se avergüenzan de creer en Dios. Yo nunca me voy a avergonzar de Dios, sea quien sea. Yo me recuerdo que cuando yo me convertí a los 14 años, estaba en el preuniversitario, y enseguida yo me llevé un Nuevo Testamento a la escuela. Y un día estaba leyendo un Nuevo Testamento y una muchacha del aula mía me dijo, religioso. De momento me dio una vergüenza así. Pero dije después, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y después entendí y le dije, yo no soy religioso, soy un hijo de Dios. Soy un cristiano, porque las personas tienen miedo que lo cataloguen como eres un religioso, eres diferente a los demás. Mira, tú no haces esto y no haces lo otro. Hay que recordarse que no debemos de avergonzarnos del evangelio, porque es ¿qué cosa? Poder de Dios para ¿qué cosa? Salvación a todo el que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo. Nosotros no vamos a vivir por vista, ni por lo que tenemos, ni por la cuenta en el banco, ni por nuestros conocimientos, ni por nuestra sabiduría, ni por nuestros trabajos, porque hoy en día, mañana, mira, hoy con las alergias esas mismas yo casi no me puedo levantar. Me levantaba un rato y ya estaba de nuevo con temblores en las piernas. Hay que acostarse de nuevo porque me sentía que me iba a desmayar. Nosotros los seres humanos tenemos que tener siempre puesta la confianza en Dios, porque hoy en día tenemos y mañana no tenemos. El mismo Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, o el predicador, dijo, no confíes en las riquezas, porque dice, porque van a levantar alas. Hay ¿cómo que le dicen a esos monitos? ¿Emoji? ¿Será emoji? Ahí en WhatsApp,
me estaba riendo porque el otro día la hija mía me mandó, como se llama, un emoji con eso. Es un mazo de dólares con alas. ¿No lo han mirado? Digo, así mismo van a levantar alas y van a salir, ¿qué? Porque había arreglado el carro y qué sé yo, y entonces me manda eso. Ya eso dice 1000 palabras, que gastó todo el dinero, se le fue ahí mismo. Pero así como ese emoji, como esa representación, o si nosotros tenemos la confianza puesta hoy en día en algo que es perecedero, que no va a bendecirte ni te va a salvar, hoy tienes, pero mañana no tienes. La salud hoy la tiene, mañana no la tiene. ¿Cuántas personas? Usted no ha visto personas que han dicho, oye, se murió tal persona? ¿No lo han oído eso? Pero no puede ser si antier o ayer yo hablé con la persona, estaba bien. Le dio un ataque al corazón. Así de fácil, le dio un ataque al corazón. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir por ¿qué? Ahí está. Dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es algo tremendo. ¿Qué es lo que es vivir por fe? Bueno, muchos de nosotros sí sabemos lo que es vivir. Bueno, yo sí al menos te puedo decir que es lo que es vivir por fe. Viví muchos años por fe y trato de volver a la fe también. Porque viví donde no había luz eléctrica, viví donde no había agua corriente, viví donde no había aire acondicionado, viví donde para comerte un pedazo de boniato, o lo que ustedes lo conocen como camote o sweet potato, hay que tener fe. Eso lo viví yo, y vi milagros de parte de Dios. Quizá para muchos sea algo normal porque pueden comprarlo, porque no pasaron por esa situación. Pero yo pienso una cosa: vivir por la fe y para la fe es algo muy grande. Por eso Pablo le está diciendo a los romanos, recuerden siempre que Pablo le está escribiendo a la ciudad más cosmopolita de esos tiempos. Ciudad que una cultura tremenda, un pecado tremendo, habían varias religiones, aquello era terrible. Pablo sabe lo que estaba diciéndole al grupo de cristianos que estaban ahí en Roma. Miren, vivan por la fe. Quizá entre ellos a lo mejor habían senadores, entre ellos habían políticos, o habían también, ¿cómo le dicen esto? Centuriones, como el Cornelio, que era un centurión romano que se convirtió al Señor. Y ellos, había que enfatizarles estas cosas. Ustedes ya conocieron al Señor, pero no pongan su confianza en las cosas que son temporales. Miren. Vamos rápido aquí en el versículo 18. Aquí se empieza a poner tan bueno esto, por Dios. Y yo quisiera que para la próxima que vayamos a dar alguna clase, dejar algunos micrófonos abiertos, ¿verdad? Para que las personas puedan leer, participar y preguntar también. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Mi Biblia tiene un subtítulo grande en negro que dice: la culpabilidad del hombre. No sé si la suya lo tiene. A mí así. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mire qué clase de cambio ha hecho Pablo. Cambió pero rotundamente. Si usted ve del versículo número 17 al 18, fue un cambio de 180 grados. Está hablando de la fe y de momento se viró y ya empezó a hablar de otra cosa. Pero miren, ¿por qué Pablo le dice esto? Los romanos eran personas que practicaban el sexo libre. Esto que estamos viendo hoy en día ya ha pasado en varias ocasiones. Todo lo que sucede hoy en día ya pasó. No solamente con Sodoma y Gomorra, cuando Roma, ellos hacían banquetes y invitaban a las personas, hacían unas cosas que se llaman hecatombe, donde hacían varios sacrificios a los dioses, donde hacían comidas y aquellas comilonas grandísimas, donde mezclaban el vino con hierbas alucinógenas, droga en día, y terminaban aquellas personas haciendo desastre. Y por eso Pablo le está diciendo a ellos: porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad. Quiere decir, él está diciendo, a lo mejor algunos cristianos se habían quejado:
Oye, pero que lo que estamos viendo aquí no está fácil. Por eso Pablo le está recordando, Dios no se olvida. Dios es justo. La ira de Dios va a venir sobre estas personas, sobre estos hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y yo me pongo a mirar el Roma. Fue la capital del mundo, el ejército más grande del mundo. Hoy en día, ¿qué se habla de Roma? ¿Quiénes son? Ni se oyen, simplemente porque tienen allí las catacumbas y tienen parte del Coliseo como una atracción turística. Pero he hablado con personas que han estado hasta en Venecia, he estado en Roma y todos estos lugares y dicen que aquello apesta. Es algo horroroso. Quiere decir que Dios quitó completamente toda la gloria esa que pudo haber por otras generaciones, porque estas personas se corrompieron y se apartaron de la palabra del Señor. Versículo número 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ¿qué? Se lo manifestó. Porque las cosas, miren, esto está bueno aquí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué cosa? Así que sí tenemos que predicar la palabra del Señor. Dios no las mandó, no las impuso, está impuesta. Id, vayan, háganlo. Pero aquellas personas por casualidad que nosotros no vamos a llegar, no se van a escapar de Dios. Aquí lo dice en este versículo, Romanos 1:20. Y le voy a decir también la palabra del Señor en el Salmo 19, versículo número 1 del Antiguo Testamento. Dice, los cielos que cuentan y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Entonces, las personas no tienen excusas delante de Dios para buscar su presencia, su rostro. Pues habiendo, estamos en el versículo 20, ¿verdad? 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus... Que Dios nos libre de nosotros envanecernos en nuestro propio razonamiento, ¿verdad? Que Dios nos ayude a comprender su palabra, a ser humilde, como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis reposos para vuestras almas. Dice, no glorificaron a Dios ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio fue ¿qué cosa? Entenebrecido. Se oscureció. Son personas ya que ya Dios las desechó, personas que conocieron el evangelio y se apartaron, personas que se oró mucho por ellos, se les predicó y ya Dios los desechó. Profesando ser ¿qué cosa? Sabios, se hicieron como necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Yo no entiendo. ¿Sabe que cuando Pablo escribe esto todavía la iglesia católica no existía? La iglesia católica existe en el año 300 y algo después de Cristo. Pablo escribe esta carta, le dije, en el año 57. O sea, casi unos 300 años después surge la iglesia católica con estampas, con las 11,000 vírgenes que dice que cada país tiene. Mi país tiene varias vírgenes también, que yo pensaba que era una sola. Pero el problema no era eso. Desde el Antiguo Testamento Dios está prohibiendo la adoración ¿a qué? A imágenes, a ídolos, a cosas que no son de su agrado. Porque dice que en este versículo, habiendo conocido a Dios, no glorificaron ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria incorruptible en semejante imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, aquí está lo duro. Sujétense en ustedes y abróchense los cinturones que va a salir el avión. No se vaya a caer y darse un golpe, ¿verdad? Versículo 24. Tú puedes leerlo junto conmigo, ¿verdad? Dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Dios. ¿A la qué cosa? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí. Ay, está duro eso, ¿verdad? Deshonraron sus propios
cuerpos. Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26 y terminamos con esto. Por esto Dios, lo vuelve a decir de nuevo, los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí viene el lesbianismo, ahí viene el homosexualismo. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso. Una mujer ya no quiso ir más al ginecólogo y entonces quiso ir al urólogo. Eso fue lo que pasó. El uso natural porque es contra natural. Y de igual modo, espérense, los hombres también. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Usted puede alabar al Señor? Dios es un Dios justo. No es que Dios le tenga odio a esa persona, lo quiera fulminar y mandar para el infierno, cortarlo, hacerlo pedazos, la ceniza echarle en un río crecido. No, Dios está... No es eso, es que la justicia de Dios, recuérdese que cuando estábamos leyendo uno de los versículos anteriores de este mismo capítulo, dice que la justicia de Dios se revela ¿desde dónde? ¿Contra toda qué? Injusticia. Entonces, vemos que, y hay personas que dicen, bueno, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, ya esa palabra, si tú la profundizas un poco,